Muy buenas, hoy vamos a hablar de un libro muy bueno, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, además con dos invitados buenísimos. Enseguida lo veréis y lo entenderéis, porque son dos invitados súper especiales para comentar este libro. He tenido una suerte increíble, el destino también creo que tiene parte de culpa. Sobre este libro pues vamos a hablar de muchas cosas, básicamente de los campamentos nazis, de por qué Dios se quedó en Auschwitz, la patada que le dieron a uno de nuestros invitados, a Pablo Malo, y sobre muchísimas más otras cosas. Esos solo son algunos detalles. El episodio que dura 1 hora lo tienes en el podcast premium y también está ya disponible el audio curso Leed Cabrones, que como lo voy ampliando pues va subiendo de precio y lo que digo siempre, más dudas en entrar, pues luego te saldrá más caro. Y ahora sí, empecemos. En algún lugar de un gran país. Decir que Meiraf Campeas es la nieta de Edith Roth, una judía que estuvo en un campamento nazi, y Meiraf escribió un libro llamado El pequeño libro de los grandes valores, ¿vale? Que lo recomiendo. Y además Pablo Malo también ha escrito un libro que es Los peligros de la moralidad, un libro que además lo hemos tratado hoy aquí, pero sobre esos dos libros hablaremos en un próximo episodios, cuando vuelvan, tanto Pablo Malo como Meiraf. En este vamos a hablar del hombre en busca de sentido y quería preguntaros, bueno, lo que siempre pregunto es ¿qué os ha parecido el libro? Pues tremendo, o sea, muy duro, muy duro, muy triste, o sea, unas experiencias humanas terribles. Creo que está, bueno, pues describe muy bien los pasos por los que van pasando las personas que entran a un campo de exterminio, los cambios psicológicos que van sufriendo, el embotamiento afectivo, la apatía, etcétera, una serie de cosas que ahora hablaremos. Y bueno, pues te deja una sensación un poco demoledora. Yo creo que ha tenido éxito porque él, claro, intenta transmitir luego un mensaje positivo, ¿no? De que a pesar de todo esto hay sentido y de que podemos elegir dentro de, a pesar de todo, etcétera, cosas con las que no estoy muy de acuerdo. Pues a mí también me pareció tremendo. La verdad que yo leí este libro hace muy pocos años y, bueno, no a raíz de eso, ¿no? Pero al ser nieta de un superviviente del campo de Auschwitz, eh, el busca de sentido para mí es como un punto de luz dentro de este caos horrible de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y yo creo que seguramente hablaremos más de eso más adelante, pero este sentido, este punto de luz en momentos de caos en la vida es lo que nos está ayudando a salir de eso. Si hemos logrado ya salir de este campo, de este horror, pues tenemos que tener un punto de luz. Había mucha gente que no tenían un punto de luz y terminaron o en un manicomio o se acabaron con sus vidas. Y la gente que se quedó algo de punto de luz en su vida, que era a lo mejor un familiar o algún propósito de simplemente vivir. Entonces, este es el propósito de cualquier persona. Y para mí, wow, es un punto clave dentro de la palabra resiliencia, ¿no? Que seguramente hablaremos aquí también, no podemos no hablar de ello. Entonces, para mí es wow, este libro es un punto de inflexión. Uh-huh. A mí me gustó mucho, lo he releído, es de esos pocos libros que vale la pena volver a leerse. Además, a mí la primera parte, porque está dividido en dos partes, la primera es como la que más me ha gustado, porque cómo describe todo. La mayoría de libros son biográficos, este no lo es, y me gusta cómo intenta ser objetivo, aunque muchas veces es imposible, pero al menos lo intenta con esa mirada de psiquiatra. Entonces, por esa parte a mí me gustó, me resultó distinto y aparte que es muy ameno, es un libro cortito que se lee muy fácil. Me gustaría hacer una introducción del autor, de Viktor Frankl,
para ponernos un poco en contexto, porque Viktor Frankl nació en 1905 en Viena, es como lo que se conoce, ¿no?, como el último esplendor de la intelectualidad. De ahí salieron, por ejemplo, Stefan Zweig. El libro del mundo de ayer, yo siempre lo recomiendo, es un librazo, y con ese libro podemos entender dónde nació Viktor Frankl y el ambiente que estaba cultural, artístico, que era una pasada. También estaba Freud o también estaba Alfred Adler, que ya lo comenté en el episodio 4, hablé sobre él. Entonces allí estaban pues la crème de la crème. Y en 1940 él, antes de que pasara todo esto, él ya tenía prestigio, ¿no? O sea, ya tenía prestigio y era director de neurología en un hospital, que además era un hospital solo para judíos. Y una cosa que no podemos dejar de pasar es que él tenía un salvaconducto para escapar a Estados Unidos. Debido a sus contactos y a su fama o celebridad, él podía escapar con un salvoconducto que era un buen salvoconducto, pero no escapó por sus padres, porque sus padres no lo tenían. Entonces no quería abandonar a sus padres y al final por eso acabó en un campamento nazi. Si queréis podemos empezar a hablar ya de las fases psicológicas que atravesaron antes, durante y después. Primero la fase de internamiento. El shock que tenían. Bueno, no sé si tú me dirás, por ejemplo, ¿quieres comentar un poco esto? O si tu abuela te dijo algo sobre esta fase, ¿no?, antes de internarse. Bueno, en el caso de mi abuela, es que le sacaron a un gueto, y de este gueto, después de menos de una semana, lo trasladaron ya directamente en tren a Auschwitz. Pero mucho antes, ¿no? Hay una fase de antes del gueto y antes de todo eso, que él también cuenta, ¿no? De todo este proceso, de cómo empiezan a separar a las personas que han vivido como cualquier ser humano dentro de la sociedad. Cada uno tenía su oficio, cada uno tenía su trabajo. Sí, eso en tu libro lo explicas más. En este Viktor Frankl se centra más en el campo de concentración, sí. Y en el tuyo... Pues ahí sí, claro. Pues ahí, si hablamos de mi libro, pues había un poco más de tiempo, ¿no? Pero aquí es verdad que él no habla mucho de este momento de antes del gueto, pero sin dudar, el momento de llegar, no tenían tiempo, digamos, ni de separarse, digamos, de forma racional de los seres queridos. No era como todo muy rápido. Entonces, esta fase, no sé, para mí era aquí y también en la historia de mi abuela, es muy corta, digamos, lo que necesita una persona de estabilizar un momento de, uy, ahora estoy aquí, antes estaba ahí y me cambia la vida, ¿no? No hay mucho tiempo para pensar, simplemente vas fluyendo con lo que te trae la vida y ahí estás, ¿no? Bueno, también dice que muchos no se lo creían, ¿no? Sí. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Alguna vez cuando te pasa algo malo, que al principio no te lo crees. En las fases que hablan ya del campo, hablan en un momento de... La segunda, que sería la fase de adaptación, sí. No hablan de despersonalización, de desrealización, sí. Que todo te parece irreal. Eso es muy fuerte. Yo creo que eso nos ha pasado con el COVID, ¿no? Imagínate pues lo que serían los campos de exterminio. Tienes que decir, pero esto está pasando, esto es verdad. Pero eso es lo que decía Viktor Frankl, que al principio, las primeras semanas, sí, como que se sorprendían, como que tenían miedo, horror, repugnancia, pero después de esas semanas, lo que decías tú, Pablo, de la despersonalización. Es decir, ya veían a alguien que lo mataban o lo molían a palos, no hacían nada. Como mucho iban al cadáver, intentaban encontrarle algo, o sea, robarle entre comillas, y si encontraban un trozo de cordón, se alegraban. Pero, o sea, eso era todo, eran como muertos vivientes, ¿no? O sea, y eso eran todos así, pero era por, yo creo, supervivencia psicológica o adaptación, no sé. Como decía Dostoyevsky, que el ser humano es el animal que se acostumbra a todo. Es que te vas acostumbrando, no queda otra, quiero decir, porque... Pero es tremendo que te vas acostumbrando a eso, a que están
quemando a gente en los hornos, a que están matando ahí delante tuyo. Y yo no sé, claro, es que eso es, tienes que hacer una disociación y no sé cómo puedes digerir eso, es que es tremendo, ¿no? Es Sí, tremendo. es la parte ya de supervivencia, de desconectar totalmente de la parte emocional Sí, para poder sobrevivir, sí, ¿no? sí. De vivir simplemente porque ahora mismo mi cuerpo funciona, mi corazón, puedo respirar, puedo caminar, entonces puedo vivir. Pero si me desconecto totalmente de la emoción, entonces nada me toca, nada me duele. Y es la parte tremenda del ser humano, ¿no? Y aquí también, como hay mucha gente que nos preguntaron a nosotros mismos, ¿no? De cómo puede ser que de un humano, que por ejemplo los SS, los alemanes, que trabajaron ahí, que estaban ahí, bueno, son humanos y llegaron a hacer estos trabajos, llegaron a pensar cómo maquinar esta máquina de matar millones y millones de personas, ¿no? Y ninguna máquina lo hizo el ser humano. Y también ahí, cuando preguntaron a muchos SS al final, ¿cómo habéis podido hacerlo? Había muchos que dijeron, simplemente hemos sacado unos órdenes, ¿no? Hemos hecho lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Y es parte del ser humano, de yo voy a hacer lo que me dicen porque ahora estoy en el ejército y si no hago esto, pues mi fin de la carrera va a ser esta también. También creo que es por una mezcla de varios factores, tanto el sesgo de autorización, como has dicho, Meiraf, como también que seleccionaban a psicópatas, eran los que sobrevivían, por así decirlo, en sus puestos, los que no eran psicópatas. Decía esto con los capos. En los campos de concentración decía que los psicópatas, la mayoría de capos eran psicópatas, tenían el mismo perfil psicológico y el que no lo era en general, rápidamente lo destituían o lo mataban directamente y había muy pocos capos que eran buena gente. Creo que es también una mezcla de eso y también de tribu moral. De, sí, de pensar que los judíos eran malos, o sea, que ellos estaban haciendo un bien y se lo creían, yo pienso que se lo creían realmente y que habían creado esas dos tribus. O sea, que creo que son varios factores. Sobre el tema también de las fases de adaptación, el romanticismo que se dice, ¿no? Como que se romantizan mucho los campos de concentración en algunas películas y realmente Víctor Frank dice, no, ahí sobrevivía el que, no el buena gente, ¿no? Hacían de todo por sobrevivir, porque cuando venía la lista de gente que se tenían que llevarla a las duchas, luchaban entre ellos, entre los propios presos, para cambiar el nombre de la lista, para cambiar, porque si estaba algún familiar, algún amigo, pero no podían tacharlo, tenía que haber alguien en la lista, y entonces ponían a otra persona, o sea, realmente estaban cambiando y estaban también matando a otra persona por sustituir a alguien cercano. Entonces decía, la gente más buena, esa no sobrevivió en general. Sí, es la supervivencia total Sí. que en este momento lo que importa es tu vida y tú haces todo para salvar a ti o algún ser querido o algún familiar. Sí, estoy de acuerdo que es eso, es puro instinto de supervivencia, pero luego esto pasó factura a muchos de los supervivientes. Muchos de los supervivientes se suicidaron. Mm, El mismo Primo Levi, que seguro que habéis sí, leído su libro y todo esto, pues es muy bonito, bueno, muy bonito, vuelvo a decir otra vez, dentro de lo tremendo, el momento en el que la abuela de Meiraf, Edith, que estaba con su prima lejana y hacen varios procesos de selección y las están separando a un lado y a otro, y entonces a ellas las separaban al lado bueno varias veces, pero en una de estas a Edith la ponen en el lado que iba para los hornos. sí, la fila Y, para morir, para la y, fila de la muerte. y ella con dos narices coge
y se va y se pone en el otro grupo directamente. Pero ni lo pensó ni nada, ni nada. Y yo no quiero ir allí, va y se mete en el otro grupo y coló, porque bueno, a los nazis les importaba quién fuera o no, era coger un grupo, iba y tal, esta se despista, se mete en el otro, aunque le habían dicho que fuera el otro, ella coge con 2 narices, se va al otro y sobrevivió, ¿no? Pues instinto de Sí, supervivencia puro. sí, esa actitud. Yo siempre utilizo este ejemplo de estar frente del doctor Mengele, ¿no? De cuando hizo esta selección de quién va a ir a la muerte, quién va a sobrevivir. Y es como frente a la actitud de la vida, cuando te toca o sobrevivir o no, o cuando te toca algo muy, muy, muy duro en tu vida y tienes solo 2 opciones, o haces algo al respecto para cambiar el momento o no, o te quedas quieto, ¿no? Y para mí es como, wow, es un punto de inflexión inmenso en mi vida. Cada vez que yo llego a un momento que no tiene nada que ver con esto, pero momentos de, de supervivencia o de hacer un cambio muy grande o estar frente a un peligro, pues sí, pues pienso este momento y me espabilo y es lo que me da la fuerza de seguir y elegir siempre la opción de sobrevivir, de mejorar, de hacer cualquier cosa, menos de quedar quieta sin hacer nada. Si es mi vida, tengo que actuar, tengo que hacer algo para cambiar este momento. Y este momento de mi abuela, cuando lo cuento, la gente pregunta, y mis hijos también preguntan, pero mamá, pero esto, pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo no tenía miedo? ¿Cómo? Pues en estos momentos yo creo que cuando estás al borde de la muerte, ya no tienes miedo, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? Claro. Vas a morir, Sí, vas pero a yo creo morir. que fue algo instintivo, ¿no? No creo que Sí, fue algo muy racional, muy pensado. bien, Ella misma casi se sorprende a sí misma levantándose, moviéndose y yéndose al otro grupo. O sea, Y punto, sí. ni lo sí, pensó. Y además Víctor Frank también dice que los que sobrevivían también no eran los más fuertes, sino como los que tenían su mundo interior, ¿no? Como el que más se imaginaba, ¿no? O el que menos vivía el presente, ¿no? En este hay que vivir el presente, en ese caso no, Yo ¿sabes? con Como esto tengo un problema, ¿eh? Sí. me lo imaginaba, Pablo. Sí, sí, yo, si me permitís hacer como mi apellido dice, hacer de abogado del diablo. A ver, yo creo que, a ver, creo que no. O sea, como es la frase que ya acabas de decir, que los que tenían más vida interior o no sé qué, no sé Los cuánto. intelectuales que tenían poca fuerza, pero luego como... A Sí, ver, murieron 6 millones de judíos y entre esos 6 millones había muchísimos que tenían mucha vida interior y no sobrevivieron. El padre de Edith y su mujer y mucha gente que tenía valores y que tenía sentido de la vida y que quería a su familia y no sobrevivieron. Quiero decir que detrás de esto de Viktor Frankl está un poco la falacia del superviviente, ¿no? Nos está contando Frankl que él sobrevivió y en algún sitio por ahí he visto casi hasta que presume de que sobrevivió a 4 campos de concentración y yo creo que es la suerte, es pura suerte. O sea, era gente tan íntegra como él, con valores como él o tanta y no sobrevivieron. Él de hecho estuvo en un tris, una de las veces vino unos viajes estos de autobús que les llevaban de un sitio a otro y tal. sí. Le querían que no fuera porque muchos morían y tal, y resultó que no, que ese viaje de autobús no iba a un crematorio, pero podría haber ido. Quiero decir que hay muchos factores de suerte y eso de decir que es que el que tiene vida interior sobrevive, o sea, esa visión un poco de psicología positiva, buenista, ¿no? Tienes un cáncer y si luchas contra el cáncer y quieres, sobrevives y tú puedes y este tipo de cosas a mí en fin, me rechinan bastante y toda esa parte de Frankel no me gusta mucho, la verdad, porque da a entender que tú puedes hacer algo y que tú tienes ahí un No lo papel. sé yo hasta ese punto, Pablo. No creo que llegue al punto de decir que gracias a eso sobrevivió, pero sí que le ayudó a sobrevivir, sí, yo pienso. Sí que le ayudó a él y también habla del humor, ¿no? Dice cómo hablaba con los otros y se imaginaban que luego estaban en una casa que eran ricos y se imaginaban que llegaba el mayordomo, les ponía la sopa y le decían al mayordomo la frase que le decían en los campos de concentración: ponme sopa del fondo. Como, porque en el fondo es donde estaba la sustancia, ¿no? Y cómo mezcla ese humor, la imaginación, y en parte, obviamente,
Claro, por supuesto que con eso no. Igual que las 10 recetas para ser millonario. Haz las 10 y no vas a ser millonario. Pero a lo mejor si no las haces no vas a ser, como trabajar duro. Sí, yo creo que es bonito, ¿no? Cuando cada uno, cada superviviente cuenta su historia, detrás de cada superviviente hay miles de historias y hay miles de maneras de superar o no superarlo, ¿no? Y él, como era su profesión, él ha escrito a través de eso, ¿no? De estas gafas que él tenía como profesional, como psicólogo, como psicoanalista, como psiquiatra y todo eso, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, ella tenía 17 años cuando llegó o casi 20 cuando llegó al campo de Auschwitz. Entonces, no tenía ni eso, ¿no? No tenía todavía ni profesión, no llegó ni empezar a estudiar algo de universidad, pero sí que tenía su mundo de valores interior que ella trajo desde su casa. Y yo creo que es la base también que nos puede ayudar a sobrevivir. Entonces yo creo que un mundo interior sí que es importante. Me llamó la atención lo que habla del punto de orgullo, ¿no? Cuando que están fatal, que están afuera con la nieve, sufriendo un montón. Y lo que más le dolió es que una vez uno de las SS le tira una piedra como si fuera un perro. Le tira una piedra como si fuera un perro y eso le dolió más que le chillaran, que le dieran un golpe. Dice que ese recuerdo lo ha tenido siempre, ¿no? Cómo la otra persona no lo trató, o sea, fue lo peor de lo peor a nivel de no tratarlo como un humano. Es una despersonalización total. A otra escala más pequeñita, yo tengo un recuerdo parecido a ese, no lo puedo comparar ni mucho menos con el de un campo de concentración, pero yo hice la mili y Yo también. así, En Israel. recuerdo mucho que, bueno, yo la hice el campamento, hice en León y luego fui a Gijón. Y en el campamento, cuando te enseñaban a formar, a tal, limpiar los zapatos, salir a todo correr cuando pitaban para formar allí, no sé, y unas cosas, pues una vez un cabo, yo ya había acabado la carrera y fui cuando acabé la carrera, ¿no? Y un cabo que, no sé, tendría, no sé lo que se puede tener para ir a la mili, pero mucho más joven que yo, pues con mucha menos formación que yo, pero bueno, tenía más jerarquía, ¿no? Sí. Y en un momento dado, como tardaba mucho, yo estaba preparándome para ir y tal, me dio una patada. Y la tengo grabada, ¿eh? Quiero decir, no se me ha olvidado. Te ningunean, ¿no? Y esa sensación de humillación que no se le olvidó a él, ¿no? Lo de la pedrada, hombre, no lo puedo comparar, pero sí es una sensación de humillación de que no eres nadie, de que no te ven y de que tú como persona como no existes, ¿no? Y también el tema de la religión, y esto creo que también está sesgado porque él dice que se rezaba por cada rincón. Yo creo que depende de la persona. Tú, Meiraf, lo puedes decir, ¿no? Sí, mi abuela, por ejemplo, llegó de una casa muy religiosa. Fíjate que ella no me contaba nunca que en su día a día ella rezó. Su mamá sí, su papá sí, su entorno sí, pero ella no era precisamente una adolescente que se iba a la sinagoga a rezar, sino crecía en esta casa, en este ambiente. Y la verdad que no me contó lo que pasó ahí en Auschwitz, pero Mm. sí que después de liberar y ya tener su familia y su vida de nuevo, yo siempre le pregunto, pero ¿tú realmente todavía crees en Dios? Y ella dijo que para ella Dios ahora mismo es todo lo que representa y le recuerda, es el recordatorio de su mamá y de su papá. Digamos que encender las velas en la noche de viernes, que es Shabbat, para ella es el recordatorio del amor de sus padres. Mm. Esto no tenía significado con ella y el contacto con Dios. Y si hablamos de sus hermanos, para ellos, si le preguntaste, ¿y para ti Dios quién es? ¿O dónde estaba Dios? Ellos te van a decir, bueno, ahora no porque ya fallecieron, pero que Dios para ellos se quedó en Auschwitz. A partir de Auschwitz ya no había Dios, Claro. ¿no? Entonces la religión también
Es una parte que puedes salvar, que también es el mundo interior, es algo que te puede dar punto de luz, el fe, la esperanza, pero también puedes en este momento crítico, puedes de repente hacer un corte y decir, Buah, si yo he llegado aquí y todo lo que pasa ahora mismo a mi alrededor, Dios no existe. Como no puede ser que existe y deja que todo este pase, ¿no? Entonces te pueden pasar las dos cosas. Hasta aquí el podcast, perdón por la brusquedad, ni despedida ni nada, pero básicamente el programa Zencast no lo grabó. A partir de un momento de la hora de episodio dejó de grabarlo, aunque bueno, la primera hora de episodio está en el podcast premium, ya lo sabes de sobra que siempre lo digo. Y bueno, y la segunda parte del libro, la logoterapia, pues no quedó grabada. Por suerte, como Pablo va a volver a venir y Meiraf también, pues con ellos podré comentar la segunda parte. Y hasta la próxima.